Bien, bueno, vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Después se pondrán un poco al día los compañeros que se vayan sumando. ¿M? Bueno, ¿cómo están todos? Buen día, bienvenidos. Vamos a presenciar hoy, ¿sí? Lo que es la clase este, PDF número 5, ¿sí? Proceso de selección de personal, y carpeta número 6 que ustedes tienen allí, que trata un tema, ¿sí? Bastante nuevo para ustedes específicamente, porque lo agregué este año, que tiene que ver con el proceso de inducción de personal, ¿sí? Em, Cuestiones importantes. En primer lugar, la semana que viene, ¿sí? Cuya fecha, ahí les confirmo, caería 20, ¿sí? Lunes 20, nosotros vamos a estar trabajando ya los dos últimos PDFs, ¿sí? Que tienen que ver con motivación y liderazgo, por un lado, ¿sí? Y con entornos de trabajo saludables, ¿sí? Este día para nosotros finaliza la cursada del módulo, así que ustedes tienen examen, ¿sí? Ni bien termina la clase, se activa, ¿sí? Para ustedes lo que es el examen final, ¿sí? Del módulo. Motivo por el cual es necesario que ya estén contando más o menos con todos los PDFs leídos, ¿sí? Em, Ese examen va a estar disponible ese lunes, ese martes, ¿sí? Hasta ese miércoles inclusive, ¿sí? Lunes y martes como las primeras 48 horas correspondientes a la instancia evaluativa, ¿sí? Las 48 horas que ustedes tienen para realizar el examen. Y el día miércoles va a estar también disponible hasta las 12 de la noche a modo de recuperatorio, ¿sí? Así que para rendir, tanto en instancia de rendida como en recuperatorio, ¿sí? Tienen lunes, martes y miércoles hasta las 12 de la noche, ¿sí? Bien, cualquier duda respecto de esto, yo igual voy a estar comunicando esto en el grupo de WhatsApp, así que estén atentos allí. Cualquier duda extra que ustedes tengan, ¿sí? La pueden dirigir directamente a mi correo electrónico laboral. Bien, aclarado esto, que va a ser muy importante para ustedes, ¿sí? Vamos a dar comienzo a lo que es la clase. Hoy vamos a trabajar una cuestión, ¿sí? Que ya venía teniendo mucho auge antes de la pandemia, pero que con la digitalización del trabajo tuvo aún más auge, ¿sí? Que es particularmente en el área de las personas que trabajamos en recursos humanos, el proceso de reclutamiento y selección de personal, ¿sí? Acá nosotros trabajamos un pantallazo bastante general en el curso de auxiliar en recursos humanos. Todo lo que ustedes ven acá nosotros lo trabajamos más en profundidad, ¿sí? Pero el proceso particularmente de reclutamiento y selección, ¿sí? Incluye muchas más cosas de las que nosotros tratamos acá por cuestiones de tiempo, ¿sí? Que tienen que ver también con un trasfondo que exige la creación, es decir, el análisis y la descripción de puesto de trabajo, que incluye la confección de carteles, que incluye la puesta de estos carteles de búsqueda en los que llamamos canales, ¿sí? Em, que incluye la recibida de currículums vitae, que incluye el proceso de inducción, que incluye la batería de test, ¿sí? Cuestiones que acá vemos solo en un acercamiento teórico, ¿sí? Este proceso, ¿sí? Tan largo, nosotros quienes nos dedicamos a recursos humanos podemos hacerlo. En el caso, por ejemplo, de ser psicólogos, ¿sí? Podemos hacer todo este proceso nosotros, ¿sí? Pues tenemos matrícula que pueda acreditar el resultado de los test laborales, ¿sí? Y en el caso de que los test sean requeridos, no todos los puestos, no todos los procesos y no todas las organizaciones requieren la implementación de una batería de test, ¿sí? Hay algunos procesos que no. Pero iba a la cuestión de que este proceso que es tan largo, ¿sí? A veces las empresas lo suelen terciarizar, ¿sí? Es decir, contratan a gente externa
que lo vaya haciendo por partes. Por ejemplo, particularmente yo hago la cuestión que tiene que ver muchas veces con el aviso, ¿sí? La puesta del aviso en un canal, la recibida de currículums y las entrevistas, ¿sí? Hay empresas que contratan a otra persona para que induzca, ¿sí? Para que haga el proceso de inducción, que es lo que vamos a ver a continuación. Hay otras empresas que tercerizan a alguien para que simplemente reciba, ¿sí? Los currículums y los filtre y ponga el aviso, ¿sí? Y cree el puesto. Hay otras, ¿sí? Que directamente los van a llamar solo para la entrevista. Esto va a depender mucho de la característica de cada organización. No hay procesos de selección totalmente iguales. Si bien hay un parámetro, ¿sí? Que se puede aplicar a los procesos de selección, no todos son iguales, desde la base de que no todos los selectores trabajamos igual, ¿sí? Esto también lo vemos más en profundidad en otro curso, y desde la base de que no todas las empresas son iguales, ¿sí? Ni requieren las mismas cuestiones a la hora de emplear, ¿sí? O de poner en marcha una búsqueda. Vamos a empezar a ver ahora, ¿sí? Cuáles son los pasos que tiene este proceso de búsqueda, ¿sí? Que tiene que ver más con la selección, ¿sí? Reclutamiento y selección muchas veces fueron utilizados como sinónimos, ¿sí? Sabemos que no son lo mismo, no es lo mismo reclutamiento que selección, ¿sí? Si no lo sabían, hoy se están enterando. El reclutamiento simplemente tiene que ver con juntar, ¿sí? Poder recibir, poder acumular una serie de solicitudes de empleo, ¿sí? Reclutar es eso. Ahora, la selección, ¿sí? Que forma parte de toda esta cuestión que se divide, ¿sí? Tiene 4 pasos, ¿sí? Y puede ser interna, es decir, uno puede seleccionar adentro mismo de la organización, ¿sí? O puede seleccionar trayendo talento nuevo desde afuera, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay 4 pasos por los que el proceso de selección acontece, sucede, pasa, ¿sí? Vamos a ver también la teoría de entrevista laboral, es decir, qué es una entrevista laboral y qué es la diferencia de otra serie de entrevistas. Y vamos a ver un poco de teoría sobre test, ¿sí? En este caso, un test proyectivo de tipo gráfico, ¿sí? Que es el HTP, que ustedes tienen también allí un manualcito. Después de esto vamos a hacer un recuento de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, y luego vamos a pasar a charlar un poco sobre qué pasa cuando hemos encontrado el candidato ideal y ese candidato ideal decidimos y él también aceptó que va a prestar servicios a la organización, que es el famoso proceso, no tan famoso porque algunas organizaciones todavía no lo implementan acá, que es el proceso de inducción de personal, ¿sí? Les voy a compartir una pantallita, ¿sí? Donde van a ver el Power que figura en la carpeta número 5, ¿sí? Y se van a poder guiar por ahí si quieren resolver, porque siempre se los digo, la ficha PDF, ¿sí? Bien, entonces, esto es la cuestión que tiene que ver con el Power que ustedes van a encontrar, ¿sí? En la clase número 5. Como primera parte, ¿sí? Nosotros vamos a decir que el proceso de selección de personal, como muchas de las cosas que acontecen acá en las organizaciones, ¿sí? Es un proceso, ¿sí? No tenemos que olvidarnos nunca de que esta cuestión de la selección de personal es un proceso, ¿sí? Que va desde que hay una demanda, ¿sí? En la organización, hasta que la persona efectivamente puede entrar, ¿sí? En la organización. Y a partir de allí también se hace un seguimiento que puede constar de hasta 2 o 3 meses, incluso un año. Ya vamos a ver que la inducción nunca se sabe precisamente hasta cuándo, ¿sí? Y en sí, un proceso de selección de personal consta de al menos los siguientes 4 pasos, ¿sí? Búsqueda, preselección, selección,
y ranking, ¿sí? Abordemos a la etapa de la búsqueda. ¿En qué consiste la búsqueda? En principio, la búsqueda consiste, ¿sí?, en, antes de llevarla a cabo propiamente dicha, poder establecer lo que nosotros no vemos acá, pero que se los nombre igual para contextualizar, poder diseñar y poder crear el puesto laboral que está vacante, ¿sí? Diseñando lo que nosotros llamamos un perfil laboral, ¿sí?, que es muy propio y muy único de cada organización, es decir, que no hay dos puestos iguales, ¿sí?, por más que uno esté buscando, ¿sí?, o dos organizaciones estén buscando, por ejemplo, un auxiliar contable, ¿sí?, no hay dos diseños de puesto de auxiliar contable iguales, cada organización les da sus matices, ¿sí? Entonces, la primera instancia, que también incluye la búsqueda, ¿sí?, tiene que ver con poder diseñar este puesto, ¿sí?, poder saber quién lo va a ocupar preferentemente a partir de una serie de cualidades y requisitos que se llevan a cabo en lo que nosotros conocemos como análisis y descripción de puestos de trabajo, ¿sí? Seguidamente vamos a elaborar el cartel. El cartel también tiene una estructura muy particular, ¿sí? Que acá no la vemos, pero que no es azarosa, ¿sí? Lo que ustedes ven en el cartel ya es el producto de algo que ha sucedido antes, ¿sí? Y finalmente llega la búsqueda. En la búsqueda, ¿sí?, nosotros decimos que lo que sucede, en principio, está en relación a los avisos, ¿sí?, y al lugar donde vamos a poner ese aviso, este cartel de búsqueda, ¿sí? Cada formato de búsqueda nosotros lo conocemos como canal, ¿sí? Y entendemos también que la búsqueda puede ser masiva, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, ¿sí?, en redes o diarios, puede ser por base de datos, que es lo que generalmente hacen las consultoras, porque es menos costoso y que deberíamos mantener al día, porque puede ser que busquemos a alguien que ya esté trabajando en otro lado, ¿sí?, sin saberlo. La búsqueda por contacto, ¿sí?, que es el único medio no profesional de buscar, ¿sí?, y que se utiliza frecuentemente en el sector público, aunque no significa que en el sector privado no suceda, ¿sí? Y la búsqueda selectiva, que se lleva a cabo en lugares específicos, ¿sí?, donde uno puede llegar a encontrar lo que está buscando. Como por ejemplo, ¿sí?, si busco un médico o un psicólogo, me puedo ir a una universidad de psicología o alguna facultad de medicina, ¿sí?, que es altamente probable que lo encuentre. En la preselección, ¿sí?, que es este segundo momento, lo que sucede es que empiezan a llegar los currículums vitae, ¿sí? ¿Qué es lo primero que ustedes, si tienen que estar del lado de selector o tienen que acompañar una búsqueda, tienen que mirar? Y en preferencia la experiencia laboral, que coincida con el perfil declarado, tal y como lo vimos la clase pasada cuando hablamos de currículum vitae, ¿sí? Seguidamente vamos a ver si tiene lo académico, ¿sí?, y después todo lo demás. Después de esto, nosotros podemos considerar hacer una entrevista grupal si el puesto es muy masivo, como por ejemplo hay rubros que requieren, ¿sí?, y que tienen al finalizar la preselección una gran cantidad de currículums. Por ejemplo, los puestos para construcción, para limpieza, para cuidado domiciliario, para docencia, ¿sí? En esos casos muy multitudinarios uno puede elegir hacer una entrevista grupal, ¿sí? Así como uno también puede elegir hacer una entrevista individual. Dependerá también de las competencias, herramientas y decisiones, ¿sí?, de quien lleve adelante el proceso de selección. Si elijo hacer la cuestión grupal, ¿sí?, esta cuestión me va a permitir evaluar tanto el lenguaje verbal, ¿sí?, lo que decimos, como el no verbal, que es lo que estuvimos viendo la clase pasada con programación neurolingüística, ¿sí? Esto nos va a brindar una impresión general de quien quiere ser seleccionado, ¿sí? Vamos a observar cómo se comporta con los demás, qué competencias o habilidades blandas tiene, ¿sí? Y me permite hacer de alguna manera la entrevista grupal una selección un poco más efectiva, ¿sí? Si opto por esto, se recomienda que no sean más de 8 los currículums, 8 o 9, ¿sí? Porque la idea es que podamos conocerlos, tanto en sentido humano, ¿sí?, como en sentido laboral. Que nos cuenten algo de su familia, si están trabajando o no, por qué quieren entrar a la organización, ¿sí? Y alguna dinámica, que puede ser después alguna dramatización, algún problema, alguna consigna para responder, ¿sí?
Si el puesto no es muy demandante, puedo ir directamente a lo que es la entrevista individual, ¿sí? Una vez acontecida la preselección y elegido un método, individual o grupal, ¿sí? Ya estamos en condiciones de ver quién encaja con el perfil, ¿sí? Se recomienda que al menos el paso de la entrevista individual esté a cargo de 2 personas, ¿sí? ¿Por qué? Una persona, ¿sí? Si es nueva en esto, hay cuestiones que todavía no tiene muy entrenadas, entonces la idea es hacer más ameno este proceso y que alguien pueda ir registrando la parte verbal y a su vez alguien registrando la parte no verbal, ¿sí? Con esta persona a quien le vamos a aplicar posteriormente la entrevista individual y en el caso de ser necesario la batería de test, ¿sí? Eh, entonces, en esta entrevista, ¿sí? Decíamos que nosotros vamos a chequear tanto aspectos verbales como no verbales, ¿m? Y es lo que llamamos la entrevista laboral, ¿sí? ¿Qué es la entrevista laboral? En principios, la entrevista laboral es una herramienta, ¿sí? Es la herramienta por excelencia para nosotros en selección de personal y lo que nos va a permitir es conocer diferentes aspectos de interés, ¿sí? La entrevista laboral también puede utilizarse en otras situaciones, no solamente cuando nosotros seleccionamos, sino también cuando queremos devolver los resultados de la evaluación del desempeño, ¿sí? Cuando queremos devolver los niveles de satisfacción o clima o cómo se está desarrollando el clima acá adentro, ¿sí? Y cuando queremos también comunicar que vamos a prescindir de sus servicios, ¿sí? O lo vamos a desvincular. La entrevista laboral particularmente para nosotros tiene 4 momentos, ¿sí? Que eran los 4 momentos que ustedes veían en la filmina anterior. El primer momento se llama caldeamiento, ¿sí? El segundo momento se llama desarrollo o tarea, ¿sí? Y el tercer y cuarto momento son los comentarios del entrevistado y cierre, que tranquilamente también podría ser comentarios y cierre, y ser el paso solamente número 3, ¿sí? ¿Qué sucede en el caldeamiento? ¿Qué es el caldeamiento y cómo tenemos que actuar nosotros para preparar la entrevista laboral en la etapa de caldeamiento? Porque nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Nada viene dado, nada viene desde arriba. La etapa inicial de la entrevista, ¿sí? Es un encuentro. La entrevista es un encuentro humano, a fin de cuentas, entre 2 personas, ¿sí? Un ser humano que viene porque necesita trabajar, porque necesita encontrar trabajo, entonces ha quedado preseleccionado y viene, ¿sí? Y nosotros que necesitamos saber alguna serie de información, entendiendo también que del otro lado, ¿sí? Hay un ser humano. Entonces, esta etapa de caldeamiento requiere una preparación, requiere una adecuación, requiere una sintonía, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos eliminar o al menos hacer que desciendan las ansiedades del entrevistado, ¿sí? Que pueden llegar a obstaculizar la tarea. Por eso para nosotros el momento de caldeamiento es el primer y más importante momento, porque este momento condiciona el desarrollo posterior de toda la entrevista, ¿sí? Es decir, hay una diferencia abismal entre alguien que prepara el caldeamiento desde esta perspectiva humana que nosotros ofrecemos en el módulo y que también ofrecemos en el curso de auxiliar en recursos humanos, que tiene que ver con tratar al otro como humano también, ¿sí? Es decir, no es lo mismo, ¿sí? Que uno llegue a una entrevista laboral, lo hagan formar una fila de 500 personas, lo hagan pasar, no le digan ni hola y le empiecen a hacer una serie de preguntas y le digan déjame acá el currículum y te vas, ¿sí? Que el hecho de emplear algunas herramientas, ¿sí? Que tienen que ver con habilidades blandas y con el reconocimiento del otro en tanto humano, ¿sí? Que poder caldear, ¿sí? Poder preguntar, poder llamar a la persona por su nombre, ¿sí? Poder abrirle la puerta, decirle que pase, preguntarle si se le dificultó mucho llegar hasta acá, ¿sí? Invitarlo a sentarse, invitarlo a que nos cuente un poco, ¿sí? Que le vamos a hacer algunas preguntas que queremos que nos cuente, ¿sí? Decirle que nos vamos a poner en contacto a la brevedad con él y ponernos efectivamente en contacto a la brevedad con él, ¿sí? Ofrecerle un vaso de agua si lo vemos muy nervioso, ¿sí? O algo caliente si hace mucho frío, ¿sí? Esto va a condicionar el carácter de la entrevista, porque si la persona se siente en confianza, ¿sí? Para mí como reclutador es mucho mejor obtener la información que necesito obtener, ¿sí?
que si la persona permanece con los mismos niveles de ansiedades con los cuales llegó a la entrevista, ¿sí? Si esto ha sido trabajado relativamente bien, proviene la etapa de desarrollo de tarea, ¿sí? En la etapa de caldeamiento, que fue la anterior, nuestro rol es un rol muy activo como personal de recursos humanos, porque tenemos que trabajar para que esas ansiedades desciendan, ¿sí? En la etapa de desarrollo, nuestro rol es eminentemente pasivo. ¿Por qué? Básicamente porque acá quien protagoniza el momento es el entrevistado, ¿sí? Esta fase, ¿sí? Esta etapa, se caracteriza porque hay una influencia significativa de información por parte del postulante, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que dejar de ser protagonistas y estrellas, pasar un poco a segundo plano y escuchar lo que el otro tiene para respondernos, ¿sí? Acá nosotros somos observadores participantes que vamos a estar centrados en el contenido, ¿sí? Tanto verbal como no verbal, ¿sí? Cómo el entrevistado se muestra, cómo presenta los temas, cómo resuelve los obstáculos que surgen, etcétera, ¿sí? En nuestro tercer momento, o tercer y cuarto, como ustedes prefieran momentos, ¿sí? Nosotros retomamos nuestro rol protagónico, ¿sí? Porque esta es una etapa de síntesis y de evolución que podrá ser afrontada únicamente si hemos logrado, ¿sí? Un buen caldeamiento y un buen desarrollo de tarea, porque vamos a tener una gran cantidad de material para devolverle algo al entrevistado, resolverle sus dudas, ¿sí? Y formarnos una opinión que va a ser parte del informe final, ¿sí? Entonces nosotros retomamos nuestro papel activo y también podemos brindar información satisfaciendo la curiosidad del postulante, ¿sí? Hay algo que tiene que preguntarnos, lo que sea, y nosotros podemos responderle, le podemos responder, ¿sí? En esta etapa es el momento de aclarar, ¿sí? Toda la cuestión de dudas. Si esto ha acontecido, si estos han sido los momentos y la definición de entrevista laboral, ¿sí? Si esto ya ha acontecido y si la organización demanda, el siguiente paso es el paso de la administración de la batería de test laborales, ¿sí? La batería de test recomendada en el caso de que el puesto y la organización también lo demanden es de al menos 1 a 4 test, ¿sí? Cada selector arma esa batería de acuerdo a sus conocimientos, a su experiencia, ¿sí? Y los resultados se mezclan con los resultados obtenidos en la entrevista, ¿sí? Algunos de los test más reconocidos son el HTP, que es el que vamos a ver en teoría ahora, el desiderativo, el WARTEG, el hombre bajo la lluvia, ¿sí? Acá y en la ficha PDF, ustedes el que ven es HTP, ¿sí? Pero, ¿qué son los test proyectivos gráficos? ¿Sí? Porque decimos que vamos a hablar de batería de test, decimos que vamos a hablar de test proyectivos, ¿sí? Pero no decimos qué son los test proyectivos gráficos, ¿sí? Los test proyectivos gráficos son técnicas de evaluación psicológica, ¿sí? Que están dentro de un amplio repertorio a su vez de técnicas proyectivas, es decir, que no solamente existen proyectivos gráficos, también hay, por ejemplo, verbales, como el desiderativo, ¿sí? Y existen para ellos algunos elementos básicos de interpretación que ustedes van a encontrar en la ficha PDF, como la posición en la que el sujeto agarra la hoja, los tipos de trazo, ¿sí? El lugar que prefiere para dibujar en el cuadrante, superior, inferior, izquierdo, derecho, ¿sí? Los test proyectivos gráficos han sido creados con un fundamento psicoanalítico, ¿sí? Es decir, dentro del campo psicología, ¿sí? Hay diferentes corrientes que explican el psiquismo de las personas y los comportamientos de las personas. Una de esas corrientes, ¿sí? Y la que tiene mucho prestigio en este país, es el psicoanálisis, ¿sí? Cuyos fundadores y teóricos más importantes son Sigmund Freud, quizás ustedes lo hayan escuchado nombrar, Jacques Lacan y Melanie Klein, ¿sí? Que se dedicó sobre todo al psicoanálisis infantil con niños, ¿sí? Los test proyectivos se interpretan desde la base teórica de estas tres personas, ¿sí? Tienen un fundamento psicoanalítico, aunque también han surgido, pero no han llegado del todo a este país, nuevos test
¿sí? Desde otras ópticas, desde otras corrientes, ¿sí? Y por lo tanto han surgido nuevos modos de interpretación, ¿sí? Que no son psicoanalíticos específicamente. ¿Mm? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, la puede ir dejando en el chat, ¿sí? Ahora en breve se la contestaremos antes de pasar a la inducción. ¿Mm? Bien, entonces, test particularmente HTP, ¿sí? House, Tree, Person, Casa, Árbol, Persona, son las siglas en inglés, ¿sí? El casa, árbol, persona es una técnica que nos va a ayudar a nosotros, ¿sí? Una vez interpretada, a obtener información, ¿sí? Es decir, que los resultados nos van a dar información respecto de la manera en la que la persona, el individuo, el sujeto, ¿sí? experimenta su yo, que es la parte más consciente de su personalidad, en relación con las demás personas y con su ambiente familiar más íntimo, ¿sí? Esto es lo que nos va a permitir conocer el resultado del HTP, ¿sí? En el auxiliar en recursos humanos nosotros hacemos una dinámica interpretativa. Acá también la llevamos adelante antes cuando teníamos un momento o un tiempo, ¿sí? De todos modos, acá yo les van a ver ustedes que hay un manual donde pueden consultar, ¿sí? diferentes aspectos interpretativos. Como consigna, ¿sí? El HTP tiene una consigna muy sencilla, ¿sí? Le vamos a solicitar a la persona que dibuje un árbol, una casa y una persona, ¿sí? Y le vamos a comentar que después de que termina le necesitamos preguntar algunas cositas sobre lo que dibujó, ¿sí? Posteriormente se evalúan esos dibujos basándonos en el contenido y las características, es decir, qué dibujó y cómo lo dibujó, ¿sí? Ubicación en la hoja, tamaño, presencia o ausencia de partes, ¿sí? Y las respuestas o verbalizaciones que tenga el individuo. Para su realización nosotros requerimos de 30 a 90 minutos, ¿sí? Y mientras la persona dibuja, lo ideal es empezar registrando algunas cuestiones, ¿sí? Algunas de esas cuestiones son la latencia inicial, nosotros llamamos latencia inicial a eso a ese tiempo que hay, ¿sí? entre que uno termina de dar la consigna y la persona comienza a dibujar, ¿sí? Eso es la latencia. Es decir que si yo les digo a ustedes dibujen una casa, un árbol y una persona, siendo las 8:33, ¿sí? Yo tengo que tomar nota de en qué momento ustedes empiezan, si tardan un minuto, si tardan 5, si tardan 10, si comienzan inmediatamente, ¿sí? Esto es la latencia inicial. También tengo que poder registrar, es decir, anotar las verbalizaciones, ¿sí? Es decir, lo que la persona dice mientras dibuja y en qué dibujo lo dice particularmente. Los detalles, ¿sí? El orden de los detalles. ¿Qué hizo primero? ¿Sí? La casa, el árbol y la persona. Si empezó por la casa, ¿qué parte de la casa dibuja primero? ¿Sí? El techo, la puerta, la ventana, el camino de acceso, ¿sí? Todo esto tiene que estar registrado. Y por supuesto, también una cuestión muy importante es que debemos tener disponible, ¿sí? para su utilización todo lo que la persona necesite para la realización del test, ¿sí? Es decir, no solamente lápiz y papel, porque hay personas a las que no les gusta dibujar con lápiz, ¿sí? Entonces, hay que tener amplia disponibilidad de hojas, amplia disponibilidad de lápices, tanto negros como de color, goma, viromes, lápices de colores, ¿sí? Reglas, transportadores, todo lo que a ustedes se les ocurra que una persona puede llegar a necesitar para hacer un dibujo, ¿sí? Opciones múltiples. Bien, esto respecto de la administración, ¿sí? Lo que van a ver acá es la casa, ¿sí? El dibujo de la casa, particularmente, genera, les va a dar a ustedes el análisis del dibujo de la casa, les va a dar a ustedes información acerca del hogar, ¿sí? ¿Qué está pasando dentro del hogar y a las relaciones personales más íntimas de quien dibuja, ¿sí? Por eso nosotros decimos que el dibujo de la casa genera asociaciones de tipo consciente, ¿sí? Es decir,
aquellas cosas de las cuales nosotros podemos llegar a percatarnos, ¿sí? Y que se van a explayar en el dibujo después de recibida la consigna, ¿sí? El caso particular del árbol es el dibujo más interesante del test. ¿Por qué? Porque genera en la persona ciertas asociaciones que son de tipo inconsciente, ¿sí? Es decir que la persona va a plasmar o va a proyectar, ¿sí? En el dibujo aspectos de su personalidad de las cuales no tiene mucha noticia, ¿sí? De las cuales no está muy informado. ¿M? Y que a mí, como persona que interpreta ese test, me va a dar información respecto de cuán equilibrada se siente esa persona en términos psicológicos, ¿sí? Y de cuántos recursos tiene para obtener, ¿sí? Satisfacción en el medio que lo rodea y cuántas herramientas para acercarse, ¿sí? A ese mundo que lo rodea. ¿Mm? Mientras que el dibujo de la persona, particularmente, ¿sí? Genera más asociaciones de tipo conscientes como la casa, ¿sí? ¿Pero por qué? Básicamente porque el dibujo de la persona, ¿sí? Es la expresión directa de la imagen corporal de uno, ¿sí? Generalmente cuando a uno le piden que dibuje una persona, uno dibuja una persona un poco desde su propio pellejo, ¿sí? Entonces, también me va a brindar un poco de información, ¿sí? Respecto de las habilidades que tiene la persona para funcionar en sus relaciones, ¿sí? O para someterse a sí mismo a una evaluación bien crítica, ¿sí? Y bien objetiva. ¿Mm? ¿Ha quedado más o menos claro este punto? Ahí voy al chat a ver si hay alguna duda, que siempre hay dudas sobre esto. ¿Alguien tiene alguna duda en particular sobre este tema? ¿Los escucho o los leo?